Buenas tardes. Proseguimos con el curso de plaguicidas y partido por bioconciencia, vuestro grupo de biotecnológico de confianza. En esta, que es la parte 3, está titulada ¿Quiénes los regulan y por qué siguen en uso? Ya sabemos qué son los plaguicidas, qué son los organofosforados, cómo funcionan y qué efectos pueden tener en nuestro cuerpo. Pero ahora viene una pregunta clave. Si son tan peligrosos los organofosforados, ¿por qué se siguen usando? ¿Quién o quiénes deciden qué plaguicidas están permitidos y cuáles no? Porque algunos países lo prohíben y otros no. Hoy vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de regulación, política y poder. Porque detrás de cada etiqueta hay decisiones que afectan a millones de personas. Empecemos por España. El Ministerio de Sanidad, a través de la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral, gestiona el registro oficial de plaguicidas según el Real Decreto 3.349 de 1983. Tenemos la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la ESAN, que controla los residuos de plaguicidas en alimentos y aplica los límites máximos establecidos por la UE. Es decir, que simplemente sigue la normativa aprobada por la UE. Tenemos el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que aplica medidas de protección vegetal y se coordina con la normativa europea. En cuanto a la Unión Europea, pues tenemos la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que evalúa los riesgos de los productos fitosanitarios, es decir, de los plaguicidas agrícolas, y asesora a la Comisión Europea. Básicamente es la que decide qué productos se aprueban y cuáles no, según la información que aportan los expertos y tras analizar la información que reciben. Tenemos el reglamento número 1107 del 2009, que es la norma principal que regula la comercialización de productos fitosanitarios en toda la UE. Tenemos el reglamento también de 500 de 2011 y el 547 de 2011, que detallan las sustancias activas autorizadas y los requisitos de etiquetado. En Estados Unidos lo mismo, tenemos la EPA, que es la Environmental Protection Agency, que es la agencia responsable de regular los plaguicidas bajo la Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act, la FIFRA. Es decir, la EPA evalúa la toxicidad, el impacto ambiental y establece los límites de residuos en los alimentos junto con la Food and Drug Administration, la FDA, y la US Department of Agriculture, la USDA. También en China tenemos la Ministry of Agriculture or Rural Affairs, que regula el uso de plaguicidas agrícolas, autorizando productos y supervisando su aplicación, o la National Health Commission NHC and State Administration for Market Regulation, que participa en el control de residuos y alimentos en la seguridad del consumidor. En definitiva, que China ha endurecido sus controles en los últimos años, pero sí enfrenta desafíos en la aplicación uniforme de todas estas normas en todo su territorio, sobre todo en las zonas rurales. En el resto del mundo también hay más casos así, que tenemos en Marruecos, que han renovado sus esfuerzos para mejorar esta gestión de plaguicidas, con la ayuda del programa de las Naciones Unidas. Pero así permiten el uso de los organofosforados en sus cultivos. Esto hay que tener en cuenta porque en España nos llegan productos de Marruecos, ya sean frutas, verduras, con lo cual a la hora de ir al supermercado y ver lo que se compra, si es de Marruecos, pensad que puede tener organofosforados. También tenemos México, Brasil, Argentina y Colombia, que tienen sus propios marcos legales con diferencias en su aplicación. Por ejemplo, tenemos Brasil, que es uno de los mayores consumidores de plaguicidas del mundo, y ha sido enormemente criticado por permitir sustancias que son prohibidas en otros países. En general, muchos países latinoamericanos permiten el uso de estos productos, es decir, de productos que han sido ya vetados en Europa. También hay que tener en cuenta que nos llegan productos procedentes de Sudamérica o Centroamérica, y hay que tener en cuenta que en algunos otros lugares puede que se estén usando plaguicidas de tipo organofosforados. En definitiva, ¿quién regula los plaguicidas? Pues los plaguicidas están regulados por diversos organismos nacionales e internacionales. Por ejemplo, en Europa, como he dicho anteriormente, lo hace la EFSA y en Estados Unidos lo hace la EPA. ¿Y qué evalúan estas entidades? Pues la toxicidad, la persistencia, cómo es su persistencia en el ambiente, si hay riesgo para la salud humana, si hay efectos en animales y ecosistemas. Pero hay que tener en cuenta que aunque algunos de estos efectos se pueden comprobar en ensayos agudos, hay otros que tardan tiempo en poder desarrollar. Como os he dicho en la anterior sesión del curso, hay plaguicidas que pueden tener efectos a nivel endocrino o a nivel, o incluso producir algunos tipos de cáncer. Y como imaginaréis, el cáncer no sucede de un día para otro, sino que lleva su tiempo
para que se desarrolle esa enfermedad. De manera que esto hace que plaguicidas que puedan ser permitidos hoy, puede que en unos años dejen de serlo porque se descubra que son perjudiciales para la salud humana. Esto en el caso de la Unión Europea, que tenemos que suponer que lo hacen de manera muy severa y muy exhaustiva, pero que pueden ser vulnerables a las presiones de ciertos lobbies que tengan intereses en estos productos, en que se puedan usar en los campos. Pues como he dicho, hay ciertas presiones de las industrias agroquímicas, presiones de los productores agrícolas, presiones de intereses comerciales, de otros estados. Esto hace que la regulación no sea uniforme, es decir, que no haya una única regulación a nivel mundial, mientras que lo que está prohibido en un país esté permitido en otro. Y esto genera un aumento del riesgo para los consumidores. Y esto genera las contradicciones. ¿Qué contradicciones tenemos? Pues por ejemplo, tenemos que hay órganos fosforados que están prohibidos en unos países mientras que están permitidos en otros. Por ejemplo, el clorpirifos. El clorpirifos está prohibido en la Unión Europea desde 2020 por su toxicidad neurológica en niños. Pero sin embargo, está permitido en países como Brasil, India, Marruecos y hasta hace poco en Estados Unidos. ¿Y cuál es el resultado de esto? Pues que hay alimentos que son tratados con este producto que pueden ser exportados a países donde están prohibidos, si cumplen los límites de residuos. Es decir, que a nuestros agricultores se les prohíbe usar estos plaguicidas y sin embargo nos llegan productos de lugares donde sí los usan. ¿No os parece eso un sinsentido? Pues hay más. El paraquat. El paraquat está prohibido en más de 50 países por su alta toxicidad aguda. Pero sigue siendo legal en Estados Unidos, China y varios países africanos y latinoamericanos. O, por ejemplo, los límites máximos de residuos, los LMRs, que son desiguales. Es decir, cada país establece sus propios límites de plaguicidas en alimentos. Por ejemplo, un pesticida puede tener un LMR de 0,01 miligramos por kilo en la Unión Europea y, sin embargo, que en Estados Unidos o China sea de 0,5. Esto significa que hay alimentos que pueden ser considerados seguros en un país y no en otro. O, por ejemplo, diferencias en la evaluación científica de los datos, ya que la Unión Europea aplica el principio de precaución, es decir, que si hay dudas sobre la seguridad respecto a un plaguicida, lo prohíben. Mientras que en Estados Unidos y otros países se basan en el principio del riesgo aceptable, es decir, se permite su uso siempre que el riesgo sea gestionable. ¿Y cuál es el resultado? Porque que hay decisiones opuestas respecto a un mismo producto, aunque la evidencia científica sea la misma o similar. Esto perjudica a los ciudadanos, ya que hace que nuestra seguridad a nivel alimentario, a nivel del medio ambiente, esté en entredicho. O, por ejemplo, que el uso permitido pero sin un control efectivo. Hay muchos países en desarrollo donde los plaguicidas están legalmente autorizados, pero no hay supervisión alguna sobre ello. Es decir, no se supervisa cómo se aplican, quiénes lo usan, cómo los usan, o qué residuos generan, o qué residuos quedan en el medio ambiente. Esto genera intoxicaciones, contaminaciones ambientales y una exposición crónica de sus ciudadanos. O contradicciones, por ejemplo, entre la salud y la agricultura, ya que hay plaguicidas que están prohibidos para su uso doméstico, por ejemplo en jardines o en interiores, pero sin embargo se usan en la agricultura. Es decir, esto expone indirectamente a la población a partir del aire, el agua y los alimentos. O por último, una falta de armonización internacional, es decir, que aunque existen convenios, como por ejemplo el de Rotterdam o el Código de Conducta de la FAO, no todos los países lo aplican por igual. Es decir, cada país aplica las normativas respecto a las plaguicidas a su manera. Esto hace que haya diferencias respecto a la capacidad técnica, que haya presiones comerciales y que haya prioridades políticas que generan una regulación fragmentada. Es decir, y esto teniendo en cuenta en un mundo globalizado donde nos llegan productos de otras partes del mundo, partes que no tienen la misma legislación que en España y la Unión Europea. Es decir, nos llegan productos de lugares donde pueden usar plaguicidas que están prohibidos en la Unión Europea. ¿No os parece eso un peligro para los ciudadanos? Pues la causa de esto principal es política. No es una causa, la causa es política, económica.
No es una causa científica. O sea, la ciencia dictamina unas conclusiones en base a unos hechos, en base a unos datos. Y luego son los políticos, mediante la legislación, los que las llevan a cabo o no en función del lugar donde sea. Y en función en función de, como os he dicho anteriormente, el principio que usen para evaluar dicha información. Ya que tenemos que la Unión Europea que lo hace mediante el principio de la precaución, de la seguridad, es decir, que si ante la duda se prohíbe. Mientras que en otros, como Estados Unidos, como he dicho anteriormente, se basan en base a si el riesgo es gestionable o no. Lo cual no quiere decir que haya seguridad, porque puede que el riesgo sea gestionable, pero que haya ciudadanos que puedan verse afectados, aunque sea de manera crónica. Y ahora, ¿qué países han prohibido los organofosforados? Pues como he dicho anteriormente, el clorpirifos está prohibido en la Unión Europea desde 2020, como he dicho, por sus problemas neurológicos en niños. El paratión, que ha sido prohibido en muchos países por su alta toxicidad aguda. O el malatión, que aunque está permitido en varios contextos, lo es con unas restricciones. En América Latina, como se ha dicho, la situación es más desigual, ya que hay algunos países que han avanzado en las restricciones, pero hay otros en los que siguen siendo muy permisivos, permitiendo su uso masivo, como os he dicho, por ejemplo, Brasil. ¿Y esto por qué se hace? Pues porque la agricultura depende de ellos, ya que con los plaguicidas, como os dije en la primera parte, lo que se hace es eliminar las plagas. Es decir, en concreto, por ejemplo, los insectos. Los insectos se alimentan de las hojas, de las plantas. Y entonces, si eliminas esos insectos, la planta puede crecer, puede producir más, y entonces los agricultores cosechan mucho más. Al cosechar mucho más, venden más. Otra es porque las alternativas son más caras. ¿Y por qué son más caras? Pues puede que sean más caras porque al no interesar su desarrollo, no se produce el abaratamiento de dicha tecnología. Otra es porque, por ejemplo, porque hay una falta de presión social o política. ¿Presión social por qué? Pues por ejemplo porque la sociedad no está informada al respecto. ¿Y política? Pues porque estén afectados por presiones económicas, ya sea de lobbies, de otros estados, etc. Y otra vez, como he dicho anteriormente, porque la información no llega a la población. Y al no llegar a la población y no estar informada la gente, no pueden generar presión a sus dirigentes. Y eso hace que esta regulación tan caótica a nivel mundial se mantenga en el tiempo, afectando a la seguridad de los ciudadanos, tanto en España como en el resto del mundo. ¿Y por qué siguen en uso? Pues como aquí entramos en un terreno político, pero como he dicho anteriormente, los plaguicidas se usan porque la importancia de la producción, de aumentar la productividad. Y esto es porque los plaguicidas son parte de un modelo agroindustrial en los que se busca maximizar la producción y minimizar las pérdidas. ¿Y para esto qué es importante? Eliminar los insectos y microorganismos que afecten a nuestros cultivos. Y claro, los organofosforados son baratos, son eficaces, es decir, sabemos su eficacia, sabemos el efecto que tiene en los insectos, en los microorganismos que nos afectan a los cultivos, y son conocidos, es decir, sabemos cuáles son. Es decir, cambiar este modelo implica que tenemos que invertir mucho dinero en esas alternativas. ¿Por qué? Para descubrir cuál es el medio, la manera de utilizar estas alternativas para maximizar su efecto y que podamos igualar o mejorar los resultados que obtenemos con los organofosforados. También hay que cambiar prácticas agrícolas. Tenemos que educar a los consumidores acerca de la importancia de la seguridad alimentaria, de la seguridad de nuestros productos, de la seguridad del aire que respiramos, de los campos, de nuestros parques. Y tenemos que enfrentar intereses económicos que tienen más interés en ganar dinero que en tener un medio ambiente saludable y unos alimentos seguros. También hay que decir que hay una estrategia de gestión de riesgo que permite su uso bajo ciertas condiciones. Es decir, que por ejemplo la Unión Europea, como he dicho, se basa bajo el criterio, como he dicho antes, la Unión Europea se basa en el principio de precaución. Es decir, el principio de precaución implica de que se usa la concentración de estos plaguicidas que en estos momentos se considere como segura. Es decir, que no haya ningún efecto agudo, ningún efecto adverso conocido.
Esto implica la determinación de unos límites de residuos mínimos, o sea, máximos, que no pueden ser superados. Es decir, que la cantidad, los mínimos, unos límites de residuos mínimos que tienen que contener de estos plaguicidas. También implica la normativa de que los agricultores que usen estos plaguicidas, tienen que usar unos equipos de protección individual para estar protegidos. Y también se determinan unas restricciones a la hora de aplicar estos productos. Pero en la práctica no siempre estos controles se cumplen. Sobre todo en países en desarrollo, como he dicho anteriormente, estos controles no se cumplen. Y esto hace que los residuos sigan llegando a nuestra comida, al aire y al agua. Para terminar, termino diciendo que hoy hemos aprendido algo sobre la regulación de los plaguicidas y que no es solo técnica, sino que es política, es económica y es social. Que los organofosforados han sido prohibidos en algunos países, pero siguen siendo usados en otros. Que la presión pública, la información y la educación son mecanismos o recursos claves, imprescindibles para poder cambiar las cosas. Porque si no, los políticos y los organismos internacionales seguirán siendo vulnerables a las presiones mediáticas, a las presiones económicas, estatales y comerciales de empresas que les impulsen a mantener el statu quo actual. Por eso es importante que la sociedad esté informado al respecto. Es decir, es importante la educación, es importante que toda la información que hay sobre los plaguicidas llegue a la gente y que eso genere una presión pública que fuerce a los organismos internacionales a conseguir una legislación unitaria respecto a los plaguicidas conocidos, para que los plaguicidas que sean perjudiciales para la salud de los ciudadanos estén prohibidos en todas partes, y no que estén prohibidos en la Unión Europea o en Estados Unidos o en China, pero que se permitan en la África subsahariana, en ciertos países de Centroamérica, etc. En el próximo módulo vamos a hablar de qué alternativas pueden existir o se pueden desarrollar para sustituir los plaguicidas por medios o técnicas más beneficiosas para el medio ambiente y para nosotros. Es decir, ¿qué opciones existen para reducir el uso de los plaguicidas? ¿Qué es la agroecología? ¿Cómo puedes protegerte como consumidor? Porque no se trata solo de denunciar, se trata de construir soluciones. Porque aquí no se trata de quejarnos de qué mal está todo, sino de buscar soluciones ante los problemas que pueda haber. Gracias por seguir aquí y nos vemos en la próxima parte.